Bueno, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase, ahora sí, a la primera clase de Jirones de mi vida, del pensamiento político de María Eva Duarte de Perón. Por lo que veo, por la internet que tengo aquí, por lo que veo, por ahí apenas se corta, pero enseguida se retoma. Si se hace muy dificultoso, me avisan, escucharme y seguirme, me avisan y paso al celular. ¿Sí? Pero por ahora yo los escuché bien, con algún pequeño cortecito, y avísenme ustedes cómo me reciben. ¿Por ahora me reciben bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, les cuento cuál es el placer, qué placer tengo en esta segunda etapa del seminario o en este seminario ampliado del segundo semestre. El mayor placer es que hay tiempo. Hay tiempo para tratar cada cosa con mucho más profundidad que como lo hicimos la primera vez. Entonces, ustedes van a ver que salvo en el final de la clase, por otra parte, son dos ventajas. Hay tiempo y las clases no van a ser agotadoramente largas, como pasó la primera vez. Podemos acortarlas y llegar bien con el tiempo. ¿Sí? Estas son las dos ventajas que tiene extendernos en el tiempo. Salvo en el final de esta clase, que vamos a hacer aparecer Evita, Evita no va a aparecer en esta clase. Vamos, y también esto quizás pase con la próxima. Esto seguramente pase con la próxima clase lo mismo. Pero lo bueno de esto es que cuando ella aparezca vamos a entender mucho más dónde anida su pensamiento, dónde se inscribe, dónde está sentado, en qué vasija, en qué concavidad continental ella asienta lo que piensa. Piensa, siente y actúa. Vamos a llegar mucho mejor a su pensamiento, sin tantos prejuicios respecto de cómo ella piensa, a partir de conocer cómo piensa este continente. ¿Sí? De eso se trata la clase de hoy. Y lo otro, fantástico, que permite esta longitud del seminario, es lo que acabamos de hacer y que yo les agradezco, que son ejercicios no van a ser todas las semanas, pero va a haber ejercicios como el que hicimos ahora que permiten, de alguna manera, hacer algo que los chicos odian, se fastidian mucho y que yo estoy tratando de que hagamos con naturalidad, que es estudiar. ¿Por qué digo que estamos estudiando? Porque yo les propongo una lectura. Ustedes van y lo leen. Después les propongo que lo escriban en el chat el párrafo escogido. Y después leen lo que escriben sus compañeros, que en algunos casos repite párrafos que puso un compañero anterior o una compañera anterior. Acá somos casi todas mujeres. Hoy ni hablar, hoy son todas mujeres somos. Así que, fíjense, leemos un texto, escogemos un párrafo y lo tenemos que cortar y pegar. Luego leemos a una compañera o un compañero que puso otro párrafo, igual al nuestro o similar. Y ahora en la clase yo voy a basarme en esos párrafos. Eso se llama estudiar. ¿Tuvieron algún fastidio en hacerlo? Bueno, ojalá algún día podamos ayudar a nuestros chicos y chicas a estudiar así, como un placer de la vida, como algo que nos produce un goce, no nos produce fastidio. Yo sé que con las matemáticas y otras cosas es más difícil, pero también se puede lograr. Bueno, vamos entonces. Yo justo a la compañera que puso el párrafo final le dije, con ese voy a empezar. ¿De quiénes son los dos textos? Un texto es un texto original de Rodolfo Kusch, de su obra cumbre, América Profunda, es la introducción del libro América Profunda, y allí pone en juego uno de los conceptos que va a ser un concepto muy, muy clave de él, un concepto que él usa muchísimo, que es el concepto del hedor, el olor, el mal olor, digamos, ¿no? El hedor de América. Es un texto de Rodolfo Kusch, que ahora vamos a comentar algo sobre él, pero que en definitiva tiene el placer, esa lectura tiene el placer de leer al original, de leer al que lo pensó primero, al que lo reflexionó primero.
Y el otro texto que les pasé es un texto que se llama El Hedor de América, porque es un analista del pensamiento cushiano, que es Pepe Tassat, José Pepe Tassat. José Pepe Tassat es psicólogo, si mal no recuerdo, ahora le voy a pedir a Paula que nos ayude porque Paula lo tuvo de docente, que hizo una compilación de estudiosos de los textos de Kush. Y para mí, Pepe Tassat es el que mejor lo interpreta, es el mejor exégeta de Kush, el que mejor nos lo presenta, digamos. Por eso me gusta siempre leer a Pepe Tassat. Contanos quién es Pepe, Paula, vos que lo tuviste de docente. ¿Alguien más lo tuvo de docente a Pepe? Porque es docente de Lanús también, por eso lo pregunto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos entonces con la semblanza de Paula. Bueno, Pepe Tassat es psicólogo, es el titular de la cátedra de la materia Nueva Gerencia Pública en la Universidad de 3 de Febrero, en donde yo cursé la licenciatura en Gestión de Políticas Públicas. Es una materia de primer año. Como psicólogo se especializó llamativamente en temas de Estado, y fue en sus aulas en donde yo aprendí y conocí a Kush. Por eso cuando tuve que compartir, digamos, yo veía que todos estaban destacando párrafos de él, a mí me conmovió mucho cuando él comienza su texto agradeciendo a quien lo introdujo a Kush, porque a mí me pasó exactamente lo mismo cuando Pepe empezó a contar Con con él hacia él. vos, Con él hacia mí, porque bueno, yo quiero que sepan, claro. entiendo que hay muchos que aquí estudian cuestiones de Estado. La nueva gerencia pública en realidad no es muy amiga de nuestro pensamiento ni de nuestra filosofía en relación a cómo gestionar el Estado, y él empezó su clase diciendo, bueno, todo lo que yo voy a tomar y a evaluar está en los papeles, pero lo importante no se los voy a evaluar y les va a servir para la vida. Y la verdad, bueno, fue este mundo del pensamiento americano y latinoamericano de la mano de Rodolfo Kusch. Bien, bien. Ese es Pepe Tassat, que lo vamos a dejar para el segundo momento a Pepe Tassat. Y vamos a empezar por Kush. ¿Quién fue Kush? Perdón, ¿quiénes habían leído? Recién pregunté quiénes habían tenido de profesor a Pepe Tassat. ¿Alguien lo había leído antes a Pepe Tassat? ¿No? ¿Alguien que levante la manito? Nadie. No, hay algo que no Solo dije, Paulita, digamos. sí, pero hay algo que Dale. no dije que es importante, que él, a partir de este encuentro con Kush, inicia un estudio exhaustivo de Kush y viaja a Naimará, que es el pueblo en el cual vivió Kush los últimos días de su vida, y allí arma lo que es la chichería, digamos, que es un lugar en la casa de Kush en donde él recopila todos los últimos trabajos y hace toda una curaduría de los últimos trabajos de Kush, con lo cual, de algún modo, gran parte del rescate de Kush se lo debemos a Tassat, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver si lo invitamos, además, a este seminario. Sería muy lindo. Bien, ahora la segunda pregunta. ¿Quiénes han leído y con qué profundidad a Rodolfo Kusch? Si quieren levantar la mano, bueno, Paulita, ¿quién más ha tenido lecturas de Rodolfo Kusch? Agostina, ¿querés contarnos qué conocés de Kusch? ¿Qué tal? Yo no leí a Kush como tal, pero en la facultad leímos a Andrea Bocco, que es una investigadora y docente de la Facultad de Letras acá en Córdoba, que ella retoma la categoría de fagocitación de Kush y hace todo un análisis muy interesante. ¿Qué Leí categorías? ¿Qué un poco el categoría, año perdón? pasado. ¿Qué categoría? Fagocitación, Bien, la fagocitación, fagocitación. sí. Bien, El texto se llama, lo tengo acá, El bien, concepto de fagocitación y sus implicancias de uso en la crítica literaria latinoamericana. Lo puedo compartir después en bien, el grupo si a alguien bien. le interesa. No, 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 no. Y Ahora, no, no, Agostina. Agostina, ¿me escuchás? sí, con delay, ¿Sí? pero sí. ¿Me escuchás?
No, te sugiero no compartirlo. ¿Por qué? Porque yo soy muy, muy amiga de leer el original. En este caso es Ok, Kush. Y de hecho, creo que en el texto que mandé, y si no la pega en el palo, ya está el concepto de fagocitación. sí, Si no está en el de él, está en el de Tassat, sí, sí, está, el retoma. concepto de fagocitación, y solo elijo un exégeta que es Tassat. Pero hay mucha costumbre en la academia que yo trato de resolver, de leer a los autores clásicos a través de otros. Entonces, Bien, eso nos pasa mucho con Evita sí, también. Por eso este seminario lee directamente La razón de mi vida, lee directamente mi mensaje, lee directamente los discursos de Evita. Y con Kush quiero hacer lo mismo. Vamos a leerlo directamente a él o a un solo intérprete que elijo yo desde mi libertad de cátedra, que es Pepe Tassat. perfecto, Pero perfecto, no vamos perfecto. a Sí, no, acumular lecturas de otros. ¿Está? ¿Está? En todo caso, bien, vamos bien, a bien, aumentar los capítulos de Kush a partir de lo que surja de acá. Aumentaremos la perfecto. cantidad de páginas leídas de Kush. ¿Quién más tuvo acceso a Kush? ¿En alguna cátedra, algún estudio? Bueno, bueno, estamos en problemas, pero no es un problema de ustedes. Estamos en un problema académico. Estamos ante un problema académico. Estamos hablando de dos de los más grandes pensadores de la Argentina, Pepe Tassat como pensador contemporáneo y Rodolfo Kusch como antropólogo y filósofo argentino perseguido por la dictadura, que sufre el exilio interno en Maimará, Jujuy, y que tampoco lo tenemos tan leído como a otros autores europeos. Esto no es una casualidad, esto es una causalidad, y dada esta situación, vamos a leer, a partir de esto, vamos a leer para la próxima clase algún otro texto de Kush. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a los textos que ustedes eligieron. Yo voy a basarme en lo que ustedes eligieron. Antes les digo que Rodolfo Kusch se llama en realidad Gunther Rodolfo Kusch. Obviamente vos dirás, Mari, si se pronuncia bien, Mari también es de ascendencia alemana. Más alemán no se consigue, ¿no? Que Gunther es un nombre de pila, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además, como está escrito Kush, no le cambiaron nada. Esa SSH marca que no cambió el apellido tampoco. No, Gunther, hay por ahí un montón de Gunteres. Por eso, pero es bien alemán, digamos. Más alemán no se consigue, No, ¿no es cierto? Bueno, total. es un antropólogo y filósofo argentino de ascendencia alemana, nace en el 22, muere en el 79, en pleno exilio interno. Él hace un estudio profundo de América y la verdad que nos ha dejado un legado riquísimo que reconoció la Cámara de Diputados de la Nación muchos años después, recién en el 89, se hace ese reconocimiento y empieza a penetrar en las academias, sobre todo antropología, en las carreras de trabajo social, en las carreras sociales y políticas, pero no tanto como debiera ser. No tanto. Así que las invito enfáticamente a leer a Rodolfo Kusch. Vamos entonces ahora a los textos de él, sobre todo vamos a América Profunda. Él tiene muchas otras obras, tiene incluso hasta obras de teatro. Hay muchísimo escrito por él, pero la verdad que América Profunda, por lo menos, bueno, vieron cómo es esto, ¿no? A mí es el libro que me marcó. Vieron que de cada autor hay un libro que te marca. En mi caso fue América Profunda. Entonces vamos ahora a los textos que ustedes eligieron aquí. Dice Kush, Carito Martínez está por ahí. ¿Está Carito? No la veo. Sí, Carolina Martínez, ahí está. Vamos con lo que eligió Caro Martínez.
Kush dice, en el Cusco nos sentimos desenmascarados. ¿Han visitado el Cusco? Para hacer un pequeño paisaje, ¿quiénes han visitado el Cusco? Mari, Gabriela, Gisela, Paulita, bueno, cuando puedan, quienes puedan en algún momento visitar Bolivia, visitar Copacabana, visitar Oruro, La Paz o Cusco, es altamente recomendable. Igualmente cualquiera de nuestros barrios, en Villa Celina o en otras ciudades, los barrios bolivianos, los barrios peruanos, tienen el mismo paisaje que nos está describiendo Kush en el Cusco. Lo que pasa es que Cusco, el Cusco, que ustedes saben que significa ombligo, es el ombligo del Imperio Inca, que está muy cerca de las ruinas de Machu Picchu, lo que tiene de asombroso para Kush y que le hace este impacto reflexivo, es que allí lo que está escondido en las villas miserias, lo que está escondido en las villas de emergencia, en los barrios populares, en las afueras de las grandes ciudades, allí es centro, allí es la forma de vivir. Y el extranjero es el blanco. El extranjero es el blanco civilizado. Cualquiera de nosotras es extranjera allí. Hasta les diría hasta por un tema de estatura. En mi caso, bueno, ni que hablar, blanca, eslava, lo que fuera, pero además hasta hay un tema de estatura. Bueno, allí no sos el centro. Allí sos el invitado, el de afuera, ¿no? Y él dice, perdón que se me... En el Cusco nos sentimos desenmascarados. No solo porque advertimos ese miedo en el mismo indio, el indio nos teme, siempre comentamos con Quique, con mi compañero, cuando entrábamos a los negocios y estaban los collas en una fila delante nuestro, se corrían y el comerciante criollo blanco nos quería tener primero a nosotros. Nosotros decíamos, no, 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 primero ellos. No, no, primero ustedes, aunque fuéramos séptimos en la fila del negocio, ¿no? Hay un temor reverencial por lo blanco, pero que no es un temor tranquilo, que te deja sereno, es un temor inquietante, te inquieta. Y esto lo comenta Kush. No solo porque advertimos ese miedo en el mismo indio, sino porque llevamos adentro, muy escondido, ese mismo miedo, eso mismo, perdón, que lleva el indio. Es el miedo que está antes de la división entre hedor, entre pulcritud y hedor. En ese punto en donde se da el hedor original. O sea, esa condición de estar sumergido en el mundo y tener miedo de perder las pocas cosas que tenemos, ya se llamen ciudad, policía o próceres, ya se llamen civilización, escolaridad, academia, conocimiento, teoría, convicciones, chao, se va todo al diablo. Somos puro barro, pura naturaleza, dice Kush. Hay una frase de Freud desde el psicoanálisis que va muy en esta misma línea, digo porque cuando la semana que viene tomemos los autores clásicos de la modernidad que empiezan a discutir el saber occidental, van a ver que hay autores disruptivos que dicen cosas parecidas desde la occidentalidad, desde la modernidad. Y uno es, sobre todo Sigmund Freud, que dice en un momento, entre la civilización y el estado de naturaleza, solo hay una pátina de barniz de diferencia. Si rascamos esa pátina de barniz, aparece el hombre salvaje, el hombre en estado de naturaleza. Entonces, cuando vos sentís que América es pura naturaleza y que hay muchas cosas desordenadas todavía y que tus reglas no lo lograron ordenar, muy por el contrario, quizás desordenaron más, hicieron a la sociedad continental más desigual, más terriblemente trágica, más sanguinaria, bueno, ahí te das cuenta lo poco que somos, ¿no? Este texto, este párrafo de Carito
está muy ligado a varios párrafos de ustedes. Yo voy a leer uno o dos. Ahí veo el de Marinés, que la veo por ahí. Estoy con los últimos, ¿no? Veo el de Victoria Orellano. ¿Está por ahí Victoria? Bueno, quiero leer de las que están presentes. Pero en todo caso, levanten la mano y lean ustedes. Ahora estamos leyendo Kush, no Tassat, ¿eh? Dice Marínez Baba, lo que más le impactó de este texto de Kush. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, y yo agrego, ni academia, ni matemáticas ordenadas, ni horarios, ni meses divididos en el año, ni citas puntuales, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Todo lo desprolijo, todo lo sucio, todo lo que no cabe en mis cajitas occidentales, en las ciencias occidentales, es pasible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño bobo, el borracho de chicha, el indio rezador o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, ¿no? Y ahí, ¿quién aparece? A ver, con este tema de la internación, ¿a quién les hace acordar? A ver, un pensador occidental también bastante heterodoxo. A ver, ¿quién nos habló de las internaciones en su obra Vigilar y Castigar? Foucault. Foucault, Michel Foucault, ¿eh? Que es otro de los heterodoxos que vamos a nombrar. Él dice, todo lo que se sale de la norma del hombre blanco, adulto, formado, civilizado, con modales, todo lo demás debe ser internado. ¿Mm? Y controlado, vigilado, y en lo posible castigado, siempre por fuera de las ciudades, siempre en el campo, en un lugar donde no los tengamos que ver, ¿eh? Los hospicios de locos, los institutos de menores, fueron grandes dispositivos de la modernidad para esconder lo que no se avenía a las reglas. Bueno, acá está diciendo algo parecido, ¿no? Será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud. La primera racionalización de la acción social, segunda mitad del siglo XIX, mientras estaban los temas de la beneficencia, no como acción del Estado, sino como una acción de las damas de la caridad, la primera acción social referida a las personas con problemas, con discapacidades, eh, pobres, sin recursos, fue una corriente de política pública que luego se conoció justamente como higienismo. Higienismo, la higiene que se descubría en la salud pública como aquello que resolvía muchísimos contagios, se aplicó también a la acción social. Todo debía ser higiénico, y acá lo está explicando también Rodolfo Cuyo. ¿Qué otros párrafos que ustedes hayan escogido quieren leer en voz alta? Si no, yo sigo buscando acá en el teléfono, pero me gustaría que los leyeran ustedes. Siempre hablando del párrafo escogido de Introducción a América, de Rodolfo Cuyo. Agustina, ¿querés leer el tuyo? Ah, no, era mi mano, era mi manito. No, no, no. Creí que habías levantado la mano. Pamela, Mónica, Rocío Fernández, ¿quién quiere leer? Levanten la mano, así les das audio Mari. Ahí Norma, está, dale. no Vamos está. con Norma y Porque quién no, más. Y Pamela, dale. Empieza Pamela. Pamela Bravo y sigue Sí, Norma. Dale, Pamela. justo ahora se pone. Yo elegí, pero esta misma oposición, la de hedor y pulcritud, ¿no? En vez de parecer trágica, tiene una salida y es la que posibilita una interacción dramática como una especie de dialéctica que llamaremos en adelante fagocitación. Se trata de la absorción de las pulcras cosas de Occidente por las cosas de América
como a modo de equilibrio o reintegración de lo humano en estas tierras. Muy bien, gracias por rescatar ese párrafo, porque ahora me vas a contar por qué lo elegiste, pero gracias por rescatar, porque fíjense que Cuya hace una operación muy importante para las ciencias sociales y que también la hace el peronismo, es que no anula una u otra, las va a tratar de hacer convivir y ver en esa convivencia cómo se las arreglan, digamos, y cómo América absorbe eso que le trae el conquistador, y en esa absorción también América cambia. Kush va a reivindicar la confluencia criolla, digamos. No es que va a decir, bueno, que se vayan los europeos, ahora somos todos pueblos originarios. No, dice, bueno, acá América esto se lo va a fagocitar y luego lo va a regurgitar de otra manera. Va a nacer algo nuevo. Esto me parece muy interesante. ¿Querés comentar, Pamela, vos por qué lo elegiste? Sí, porque, bueno, en esta relación que hacen, ¿no? Contraposición entre hedor y pulcritud, me pareció como sintético, ¿no? Cuando dice, bueno, esta relación dialéctica y, bueno, en esa, como este antropólogo, filósofo, lo relacioné mucho con la idea de sincretismo cultural, ¿no? Esa reinterpretación de las cuestiones heredadas, ¿no? De la colonia, esa eh, colonización religiosa, cultural, pedagógica, pero cómo es reinterpretada desde la resistencia de los pueblos, Muy tanto de los pueblos bien, originarios como muy de... bien. A Eso me ver, pareció chicas, bastante sintética. exactamente, pensemos en esta metáfora. Pensemos a través de qué dispositivo nos estamos comunicando nosotras ahora. ¿Con qué idioma? Nosotros nos estamos comunicando con el idioma del conquistador. Incluso en México, en este viaje que hice, el jefe de gobierno electo decía el gran legado del conquistador, el que siempre le vamos a agradecer. El idioma que nos permite comunicarnos desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que América toma lo del conquistador y lo hace propio a su manera, siempre y cuando el pulcro y civilizado occidente no la quiera domesticar. Ahí entramos en problemas. Nosotros reconocemos todo lo que viene de los procesos históricos, lo que no vamos a permitir es el dominio de uno sobre otro, sino algo más dialéctico. Gracias, Pamela. ¿Quién más quiere leer lo suyo y comentarlo? Siempre del texto de Cuye. Adelante, Norma. Tenés que Desmuteate, Norma, desmuteate, desmuteate. abrir el micrófono. Ahí Y está, se listo. prepara Ahí está. Beto Acosta. Dale, Norma. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Me tocó ese parrafito porque me parece actual. Totalmente. Lo comparo con lo que nos está pasando en este momento con el gobierno que tenemos, y es así, todo el pobre, todo, y voy a usar un término medio raro, el oscurito debe ser exterminado, porque es lo contrario a la pulcritud. Realmente me pareció muy, muy actual eso, por eso lo elegí. Gracias, gracias. Sí, vos sabés que Kush, en general en las ciencias sociales, ocurre con los clásicos, que los clásicos logran superar su tiempo y decirle cosas a muchas épocas, a todas las épocas, si se quiere. Cuando tiene muy buena calidad el texto de un filósofo, de un antropólogo, supera su propio tiempo.
Y además América todavía no resolvió este dilema, no lo resolvió. Entonces por eso te parece tan actual, porque los pulcros siguen creyendo que hay hedor en América. Y siguen diciendo que hay pobres porque quieren, que los pobres son pobres porque quieren, que el que está en la calle no quiere trabajar, que todos son planeros. Todo forma parte de la misma raíz de lo pulcro y lo civilizado que nos comenta Kush, ¿no? Que no logra comprender lo que pasa en América. Así que gracias, Norma. Adelante, Beto. Desmuteate, Beto. No te veo, Beto. Hola, ¿qué tal? Disculpen que estoy con malísima conexión y entonces no tengo cámara. Ah, bueno, no hay Yo más problema. que un párrafo, marqué una frase que me hizo mucho sentido porque había muchos compañeros y compañeras que ya habían marcado y yo me puse hoy, así que preferí buscar algo que a mí me hiciera un poquito más que me llegara un poco más. Y es una frase cortita que dice, romper el caparazón del progresismo. Y yo lo relacionaba de alguna forma con ese progreso de orden y pulcritud y limpieza que están planteando de alguna forma, pero de una forma muy eh, individual. Yo lo relacioné, por ejemplo, hace 2 o 3 meses en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, lo que se decidió, por ejemplo, es que todas las personas en situación de calles tenían que ser corridas de sus espacios porque molestaban a la vista, ¿no? Eh, y anteriormente, con la gestión anterior también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se quiso poner como unos sensores en los tachos de basura gigantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires para que no pudiesen hurgar en ellos. Y de alguna forma lo que yo relacionaba es cómo les molesta cualquier cosa que les desordena hasta la visual, esas pequeñas cosas me acuerdo hace unos años con el tema creo que era en Nordelta, que surgieron carpinchos, cómo, Ah, sí. Los cómo carpinchos. sí, pero de alguna forma, cómo ese individualismo nos lleva a olvidarnos de la naturaleza, ¿no? Que estamos en medio de la naturaleza y nos olvidamos continuamente en la relación que deberíamos tener y mejorar para con ella. Entonces, en esa acción que plantea Kush de que siempre estamos buscando hacer algo, no nos permitimos disfrutar el momento y estar presentes en lo que nos ocurre en este mismo momento solamente por ser humanos, no por llegar a hacer algo más desde cualquier lugar, ya sea una profesión, la academia, como decís vos, o lo que fuese, ¿no? El estar acá es suficiente por ser humanos y nos han colonizado el pensamiento a través de todo eso que vino de otro lado, ¿no? Bueno, aprovecho tu comentario, Beto, porque vos introducís otro gran concepto cushiano, que él dice que, igual ahora lo vamos a ver, todavía no entramos al tema de cómo se piensa desde América, que lo vamos a entrar a ver en Tassat, pero el preámbulo de ese pensar, perdón, el preámbulo de ese pensar desde América es una actitud del habitante americano, que es la actitud de estar. Él dice, al debate europeo moderno entre esencia y existencia, ustedes saben que la Iglesia siempre tomaba al ser humano como una esencia, digamos, con anclaje divino en un Dios creador, y esa esencia es la esencia a custodiar, a mejorar, a investirla de moral. Y Sartre y compañía dijeron, miren, la verdad que apenas podemos con nuestros huesos, apenas existimos, en esta existencia hacemos lo que podemos, lo importante es nuestra existencia. Y en la existencia vamos viendo, ¿no? Es todo bastante relativo, dice Sartre, ¿no? Entonces aparece los filósofos de la esencia, del esencialismo, versus los filósofos del existencialismo. Y la verdad, dice Kush, que nosotros no estamos en ese dilema. Nosotros ni somos ni existimos en términos de lo que se privilegia. Nosotros privilegiamos estar en América, ser parte de América,
observarla, vivir cada momento americano, comprenderlo, y en ese estar en América somos y existimos. Así que gracias porque trajiste un concepto que voy a ver si busco el mejor texto donde mejor lo explique Kush mismo para que ustedes puedan tomar ese estar. El estar, después se va a ligar, ese estar en América de Kush, se va a ligar con los pensadores sociales que traen el concepto de pensamiento situado. Cada persona está en un cruce de un aquí y un ahora, un lugar, un espacio y un tiempo. Ese espacio-tiempo, ese cruce temporo-espacial, le marca a la persona una manera de pensar, una manera de estar en el mundo y de relacionarse con el mundo. Esto, al mismo tiempo que Kush, lo empiezan a pensar muchos pensadores, tanto latinoamericanos como en el mundo occidental, y de hecho, ustedes habrán oído nombrar a Carlos Matus, yo lo enseño mucho también a Carlos Matus en otras materias, como el gran planificador estratégico situado. Él postula un método de planificación estratégico situacional. O sea, pienso con inteligencia, pero me sitúo en mi aquí y en mi ahora. Bueno, esto está es muy familiar al estar en América de Kush. Gracias por traerlo, Beto. ¿Alguien más de lo de Kush? Si no, pasamos a Tassat. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? Marian, Agostina, Mónica, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Queda alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, Marian me dice que sí, Rocío que sí, confío en ellas, confío en ellas. Agostina también me dice que sí. Bueno, ahí vamos. Solo voy a decir este detalle antes de pasar a Tassat. Al plantarnos en este lugar, nosotros no vamos a negar o a repudiar nuestros estudios académicos aquí en esta facultad o en cualquier otra, pero lo vamos a mezclar, hacer interactuar en una relación dialéctica, como decíamos recién, con lo que somos, vivimos y vemos en nuestra realidad americana. ¿Sí? Digo esto porque ese purismo fanático de volver a los pueblos originarios y todo lo que pasó después fue todas cosas que hay que borrar, la verdad que es de un infantilismo importante y que no quisiera que caigamos en eso, ¿eh? No quisiera. Esto yo lo adoro a León Gieco. Yo lo adoro, a León Gieco me encanta y soy fanática. Pero no son 5 siglos igual. Pasaron muchas cosas en 5 siglos. No solo por parte del conquistador, sino que nosotros también como pueblo nos paramos como sujetos durante esos 5 siglos y también escribimos capítulos de la historia en esos 5 siglos. No son los 5 siglos igual. Perdón, León Gieco, pero me sirve para explicarles lo que les quiero decir. El pensamiento americano es confluencia, es mosaico, es relación dialéctica. Sí, Pau. Sí, que esto que estás diciendo sobre lo que decía Gieco en su canción, que comparto lo que decís vos, Kush, yo elegí una frase, que es la frase con la que Kush termina el texto, y me parece que habla justamente de esto. No sé si me permitís compartirla. Sí, dale, dale. Compartimos esa frase y después pasamos a Tassat. Dice Kush al final del texto, la fagocitación se da por el hecho mismo de haber calificado como hedientas las cosas de América. Y eso se debe a una especie de verdad universal que expresa que todo lo que se da en estado puro es falso y debe ser contaminado por su opuesto. Es la razón por la cual la vida termina en muerte, lo blanco en lo negro y el día en la noche. Y eso ya es sabiduría y más aún sabiduría de América. Así es, así es. El yin y el yang, dirían los orientales. Bien, gracias, es un buen cierre. Bueno, esto que estamos charlando, que sería lo americano, vamos a ir ahora a Tassat para ver cómo pensamos desde América. A ver, cómo pretendemos pensar desde América, cómo yo les propongo pensar desde América. La verdad
estamos en problemas, porque las élites piensan como si estuvieran en Suiza. Las élites políticas, las élites empresariales, los periodistas, todos nos quieren hacer copiar una forma de pensar y comunicar como si estuviéramos en Europa. Ustedes van a pasar por Bolivia, yo he hecho mucho las rutas de América, van a ir por las rutas de Bolivia o por las rutas del Perú, y las publicidades están personas blancas, mujeres blancas, esbeltas, altas, que nada tienen que ver con la belleza americana, nada. Nadie se puede ver reflejado ahí. Entonces digo, lo que les vamos a proponer es una forma de pensar desde América que quiero aclarar que no es hegemónica. Por eso la tenemos que enseñar desde estas resistencias, desde estas cátedras que resisten. Vamos con Tassat entonces. Empiezo yo y vayan buscando lo que ustedes eligieron de Tassat. Dice Tassat en este libro que le dedica a Kusch: lo profundo de trabajar a Rodolfo Kusch no es por lo que hizo, sino por lo que se puede generar desde su umbral aportando al pensamiento americano. Es decir, lo vamos a valorar por todo lo que hizo, por supuesto. Pero la verdad que lo traemos a esta cátedra y Tassat lo trae a ese libro porque nos ayuda a pensar. Pero no es que nos ayuda a pensar porque nos trae un contenido nuevo. Nos ayuda a pensar porque nos trae un método nuevo para construir nuestro pensamiento. Una metodología que cambió la contemplación por la escucha, donde la palabra del otro recobra sentido en lo colectivo, cuestionando, interpelando al mundus académico y vislumbrando sentido en la sabiduría para el mero estar en la vida no más. Yo voy a traer un comentario de Tassat en otro párrafo, no sé si de este texto o de otro texto, donde él justamente dice que esta forma de cambiar la contemplación por la escucha es porque el hombre occidental, el sujeto moderno, el pensador moderno, el pensador de la modernidad occidental clásica, es un pensador que se retira del objeto, se retira y arma lo que Tassat va a llamar un patio de objetos y los clasifica, ¿no? Los clasifica, sean personas, sean cosas, sean vegetales, animales. Es más, a los vegetales o animales los va a dividir en especies, en géneros, en familias, le va a poner nombres en latín, todo lo va a necesitar clasificar en su patio de objetos, ¿no? Y esto es muy diferente a la escucha. A escuchar qué tienen los otros para decir, qué tiene la naturaleza para decirme. Y capaz yo no estoy afuera del patio de objetos. Yo soy sujeto con otros. Entonces, lo comento porque en ese sentido él habla de contemplación, no en el sentido religioso, es el ser el hombre, la persona moderna, el mundo moderno, que contempla objetos, los analiza, los ordena, los matematiza, digamos, los reduce a fórmulas matemáticas. Él va a decir, hay cosas que ordenó el hombre moderno, ese patio de objetos. En ese patio de objetos los ordenó en una materia llamada ciencias sociales, en una materia llamada sociología, en una materia llamada psicología, que viene acá y me la enseña y yo digo, no, la verdad que eso no es lo que pasa en mi barrio. La verdad que no es así. A mí me pasa muchísimo con el Estado, ¿no? El otro día me piden de que sea jurado de una tesis sobre el Estado ecuatoriano. Ustedes saben que mi especialidad es teoría del Estado, planificación pública, ¿no? Me piden, por favor, en una universidad que no es la mía, que sea jurado de una tesis sobre el Estado ecuatoriano. La hipótesis de la alumna era que el Estado ecuatoriano era ineficiente porque sus trabajadores
no hacían bien los procesos de trabajo, que se hicieran mejor los procesos de trabajo y tuvieran manuales de procedimiento, el Estado ecuatoriano funcionaría mucho mejor. Y yo estuve en Ecuador mucho tiempo, muchas semanas estuve en Ecuador, y conozco mucho al Estado ecuatoriano. Y sé la tragedia política en la que vive el pueblo ecuatoriano y cómo está sitiado su Estado, no solo por la dolarización, sino por sus recursos naturales y por la propia debilidad de gobernantes que no logran sostener las banderas de un proyecto popular. Entonces, no estaba para nada de acuerdo con la hipótesis de la alumna y pedí eximirme de la evaluación para, obviamente, no tener un mal rato, ni la alumna ni yo. ¿Pero por qué lo comento? Porque los libros, que era excelente, en términos de factura de elaboración de la tesis, era excelente. Y los libros que había leído esta alumna, los libros occidentales que había leído, le encajaban perfecto a la hipótesis. Pero no estaba en América, no estaba en Ecuador, no estaba cruzada por la tragedia de Ecuador. Le creía más a los libros que al drama ecuatoriano, en el que ella vivía y vive porque es ecuatoriana, la alumna. Lo comento esto porque me parece que ahí está el secreto de lo que nos quiere enseñar Tassat. ¿Quiénes más quieren leer su párrafo de Tassat? Levanten la mano, si no sigo buscando yo, ¿eh? Antes, hace un ratito, Dante quería hablar, pero no pidió el habla. No sé si quiere hablar ahora. Ah, bueno, ¿estás ahí, Dante? Espera que le doy el habla. Mientras tanto, mientras le das la palabra, sí, hay otra compañera que nos comentó que eligió de Tassat: no hay historia sin posicionamiento colectivo y nuestra posición es americana. Eso me pareció muy claro de Tassat. Con los lazos implícitos que nos deja la colonialidad en la cultura, la economía y la política. Pero nuestra posición es desde aquí. Adelante, Rocío, después le pasamos a Dante. Vamos con Rocío y después Dante. Rocío, desmuteate. Ahí Sí. está. Ahí está. Ahí está. Sí, mi frase es cortita, pero me pareció, bueno, la leo y después digo por qué la leí. Esta que dice: todos somos luminosos y nos sostenemos en nuestra sombra a la vez. Y me pareció como importante por la frase Kush que elegí, que era esta de que tenemos miedo al indio porque en realidad llevamos eso dentro. Profundamente es como que las relacioné bastante, y siento que esa frase como que hace ese pensamiento de somos toda una misma cosa, digamos, es como el miedo que tenemos es porque lo somos y lo queremos ocultar, de cierta manera. Así es, así es. Gracias por eso. Gracias por eso. Bueno, cuando Norma, que está tan preocupada por el gobierno actual, no es Milei, ¿eh? No es Milei lo que nos tiene que preocupar. Es todos los que somos que genera un emergente llamado Milei. ¿Está? Digo porque todo esto que estamos charlando nos ayuda, esto que dice Rocío, ¿no? Somos todos luminosos y sombras a la vez. ¿Quién más quiere leer su párrafo de Tassat? Desmuteate, Dante, si querías hablar. ¿Dante? Se desmuteó y lo silencié porque había niños alrededor, pero ahora no se desmutea. Se enojó. Bueno, yo mientras tanto leo uno que a mí me ayuda a cerrar este momento, pero no quería cerrarlo a este momento sin Profe, ¿se me que escucha? otras. Dante, Sí, ahí está, te Hola. escuchamos. Adelante. Espera un segundo.
Lo busco en el WhatsApp, lo tengo, un segundo. Yo me estoy intentando desmutear hace rato, así que no sabe qué le tenían que escribir Ya usted, está, ya te disculpe. escuchamos, Yo me quedé en el no te Kush, preocupes que te escuchamos. exactamente Te acá lo tengo a escuchamos. mano. Se escucha bien, bueno. Una historia reducida y reduccionista selectiva que excluye, es una pequeña historia que solo relata los últimos 400 años europeos, así que solo relata ese fragmento y antes que había. O sea, hace como sería un borrón que antes de Europa no había nada, y sabían que en Europa no es Europa sin América, o sea que es una historia, como dijo el que es selectiva, porque que hace como un borrón, pero que antes que había algo en América, que iba, por ejemplo, los pueblos originarios, que un genocidio étnico, o sea que es una, Sí, como sí, se Dante, dice, se entiende, se entiende. o sea, que había Gracias, antes. Dante. ¿Alguna oración más? ¿Alguna frase más? Y es como si nos sorprendieran jugando al hombre civilizado, cuando en realidad estamos inmersos en todo el hedor que no es hombre, que se llama piedra, disculpe, tengo un problema de filtrar el agua, enfermedad, torrente y trueno. O sea que nos jugamos a ser el hombre civilizado cuando en realidad somos la devastación. O, o sea, todos jugamos al zoom político, al nivel político, y en realidad este hombre civilizado que nos ultrajó los derechos, que por ejemplo en 1492 la conquista de América, y, y eso, que juegan a ser los civilizados cuando son ellos los conquistadores, los que hicieron el genocidio, los que hicieron la esclavitud, o sea, la esclavitud sexual, y juegan ellos de yo soy civilizado, porque exactamente porque este criterio racial, o sea, yo creo que racial es yo soy blanco, vos sos negro, y sacó la discusión así. Yo creo que en pocas palabras eso es criterio racial. O sea, criterio racial es porque yo soy blanco y vos sos negro, o sea, yo soy superior biológicamente, porque es el tema que juega mucho la biología. Yo soy superior, como yo soy superior, yo soy civilizado, blanco, yo puedo hacer lo que quiera. Si quiero te vendo, Muy si bien, quiero muy bien. Gracias, Dante. ir con vos. Y eso. Bueno, muchas gracias. Vamos con Pamela entonces. Vamos con Pamela y después cierro yo. Ahí está. Yo elegí una frase que está relacionada con la que había elegido de Kush, ¿no? Esta idea de la dialéctica entre hedor y pulcritud, que dice: lo contradictorio es dinámico, todos somos luminosos y nos sostenemos en nuestras sombras a la vez, como en América profunda, donde lo opuesto puede ser y estar y no ser estar al mismo tiempo, por el principio de tercero excluido, principio que Occidente abdicó para su acumulación y posesión de las cosas, los hombres y las reglas. Y tomé la idea el principio del tercero excluido, que es como en la lógica aristotélica la base, ¿no? del pensamiento occidental moderno, y que lo que están proponiendo es justamente la idea de que se puede ser y no estar al mismo tiempo, y en esa idea del estar siendo, ¿no? de esa cuestión en movimiento constante y en transformación constante, que desde el pensamiento moderno se plantea siempre lo antagónico, ¿no? Lo blanco, lo negro, o lo que es verdadero, y lo que es contradictorio sería lo falso, y en esa contraposición queda dividido el mundo, ¿no? En lo moderno y lo desarrollado y lo no desarrollado, lo moderno, lo atrasado, el progreso, el atraso, ¿no? Y en esa división del mundo, en esos principios de contradicción, América quedó en el atraso, y junto con ese atraso económico, tecnológico, etcétera, también quedó su pensamiento, ¿no? Excelente, Pamela. Excelente que hayas traído el tema del tercero excluido, porque fíjense que no es que Tassat o Kush
le apuntan a los últimos avances de la ciencia moderna. No, a Le la base, apuntan directo a sus bases. a los principios Exactamente. básicos. Arrancan, si vamos a contradecir, bueno, arrancamos desde Exactamente. Aristóteles, a la lógica misma, ¿no? La manera de Desde entender el mundo. toda la lógica con la cual está construida nuestra forma de pensar, la lógica nuestra, si A no es B y B no es C, entonces A es C, bueno, ¿se acuerdan todas esas Todas esas cosas, la silogismos lógica. lógicos? Todo eso se derrumba. Todo eso, toda esa lógica del tercero excluido se derrumba. Después vamos a mandar algún texto sobre el tercero excluido. Y en América todo puede ser y, no necesariamente o. Todo puede ser y esto, y esto, y esto. Y hay Y de ahí, a partir de ahí, creo que, otro cambio. Sí, ¿qué querías no, decir, que a Pamela? partir Te de escucho. que esa ahí nos permite introducir categorías de análisis nuevas, Así es. ¿no? Porque lo nuevo está en la I y en lo Lo que surge nuevo a partir está en la I. Lo nuevo está en la I. Puede ser esto y a la vez esto y a la vez esto y a la vez esto. Y quizás tengamos que hacer una síntesis mucho más compleja que tesis, antítesis y síntesis al estilo hegeliano o del método científico. Quizás es mucho más complicado y por eso están surgiendo las escuelas del pensamiento complejo, ¿no? Por la I. Pero lo más interesante, voy a agregar algo, que está en lo que vos leíste y lo que leyeron otros, antes de ir al último párrafo, es que no solo se piensa de otra manera, porque ya nosotros derrumbamos el tercero excluido, y ahora pensamos con una lógica donde todo puede ser, todo lo tomamos, sino la diferencia está en el sujeto que piensa. El sujeto que piensa en la modernidad es un sujeto individual. Nosotros vivimos como un avance del medioevo a la edad moderna occidental, el hecho que en el medioevo no se firmaban las obras artísticas y en el Renacimiento se empiezan a firmar las obras artísticas. Y la verdad que no fue Miguel Ángel, fue Miguel Ángel Buonarroti y una cantidad de obreros y trabajadores del mármol o de la pintura que lo ayudaron en su estudio. Ese sujeto individual que se entroniza la modernidad contra Dios, no es un sujeto real. La revolución le hicieron muchísimos. A la piedad le hicieron muchos, además de Miguel Ángel. Entonces, ese sujeto que piensa en esto del I es un sujeto colectivo. Y eso también lo dice Pepe Tassat en varios momentos del texto que leímos. Es un sujeto colectivo. ¿Dónde nosotros lo volvimos a traer? ¿En la modernidad dónde se lo encontró de golpe a ese sujeto colectivo? En Internet. Con el auge del Internet, con el auge de las páginas, las redes, etcétera, se empezó a ver las autorías colectivas de todo lo que pensamos y hacemos. Pero el Renacimiento y el método científico tiene en su cabeza, en su manera de pensar, un sujeto individual. Y eso trae muchos problemas de competencia, de exclusión del otro, otra vez el tercero excluido, ¿no? Lo que pienso yo se va a contraponer, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o no. No, esto la verdad que lo pensamos, es un nosotros el que piensa esto. Es un nosotros el que hizo la última cena, o el que hizo la piedad, o el que hizo el David. Es un nosotros. Así que gracias, Pamela. Bueno, vamos entonces a ese último párrafo que yo quiero. Si alguno encuentra lo de en el fondo de todos está el colectivo de Tassat, les agradezco. Porque lo dice en algún momento del párrafo, pero ahora no lo encuentro. Lo que yo quería leer es la historia que describe, esto algo dijo Dante también, la historia que describe la ciencia occidental no puede dar cuenta de la historia particular que se vive en América, de lo más cercano a lo nuestro, donde la lógica de la negación se antepone a la ciencia verificable, donde el saber propio del pueblo latinoamericano, que es milenario, ha tenido su propia forma de percibir el mundo a través del mito y del rito.
pasó de todo, esto que decía Dante. ¿Qué pasó antes de la conquista? De todo pasó, si somos pueblos milenarios. Y hubo múltiples maneras de conocer. Y parece que están como borradas, ¿no? Así que vamos a pensar entre todos y desde América. Y hay un momento que Tassat dice, en el fondo de ese pensamiento no estoy yo, sino que estamos nosotros, ¿no? Si lo encuentran, les agradezco. Mientras tanto voy a la segunda parte del... Está en el texto que les di, ¿eh? A ver si lo encuentro. No lo encuentro así tan fácil. Ah, acá está. En el fondo de todo, ahí lo encontré. Pero no encuentro dónde. En el fondo lo puso Silvia Frías. ¿Está Silvia por ahí? Ahí te escucho, Norma. Lo puso Silvia Frías. Acá. Levantó la mano Beto Acosta, pero no sé si es Sí, para sí, él. sí, pero ahí voy, ahí voy. Lo que pasa es que necesito... Silvia Frías le puedo dar, si querés. No, solamente la nombré porque es la que estoy siguiendo acá, que dice, ay, ahora lo perdí, momento, ahora quiero quedarme yo por el micrófono, un minutito. Pero, bueno, en el fondo de todo, no lo encuentro, así que me van a tener que ayudar. Adelante, Norma. Ah, Gracias. ahí lo encuentro. En el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros, pero igual no tengo dónde está esa cita. Adelante, Norma. Ya que no le tengo que dar audio. Ya le di, Norma, ya le di. leíste vos. Bien. Tenés que desmutearte, Norma. ¿Pudiste desmutearte, Norma? No, bueno. Pero Ahí sí, Ahí ahí está, sí. ahí está. Ahora sí, La dale. aclaración era que era de Silvia Frías, eso les quería decir, el texto tomado de Tassat. Sí, eso ya sí, lo sí, tengo. ahí lo encontré, pero no encuentro en qué parte del párrafo está. Igual no importa. Igual no importa. Adelante, Mariam. Espera, Marian, ¿dónde está? Ahí. Hola, buenas noches. Vos te referís a la parte que dice, el final dice, como nos dice Rodolfo Krosch, en el Kush, fondo de todo no estoy como yo, nos Kusch, dice perdón, Rodolfo Kush. en el fondo no estoy, en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros. Es el final, Sí, exactamente. Y ahí justo Rocío, es el final. Ahí, exactamente. Ahí justo Rocío Fernández claro, también lo puso, donde el miedo y la ira en América se configuran en la espacialidad de la inquietud, en lo dinámico de la vida, rescatando el exacto, silencio, el ayuno, como nota característica del mero estar, como nos dice Rodolfo Kusch, en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos sino que nosotros, en estamos el último nosotros. párrafo. Ahí está. Bueno, en el aula, hago este último comentario, en el aula tienen el libro completo de Tassat y el texto completo de Tassat, y en internet, en cualquier lugar, es muy fácil de encontrar, tienen el texto completo de América Profunda que los invito y las invito a leer. Gente, una aclaración. Por más que lo digamos, lo recontra reafirmemos, lo estudiemos, lo hablemos aquí, nuestras cabezas están preparadas para pensar en formato occidental. Entonces es siempre un esfuerzo ir hacia esta forma de pensar. Tengámonos paciencia por eso. Hecha esta aclaración, vamos entonces a algo sobre Evita. Evita no había leído a Kusch, por supuesto, no había leído a Tassat, y en su tiempo no estaban tan desarrolladas las ciencias sociales latinoamericanas. Piensen ustedes
que las ciencias sociales latinoamericanas se empiezan a desarrollar con claridad en la década del 50, en la década del 60, es recién en la década del 50 que se empieza a pensar desde América, a partir sobre todo de la tarea de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, de grandes pensadores que aparecen en nuestras universidades, pero sobre todo luego con el Mayo francés y demás. Con lo cual, lo que les voy a contar de Evita es su pura intuición, es su pura convicción, no es que ella lo dice porque ha tenido fuentes donde leerlo, ¿sí? Ella se da cuenta que algo está pasando con lo que lee y estudian todos y ella, por supuesto. Así que se los voy a leer directamente desde el primer libro de ella que vamos a empezar a estudiar, pero lo vamos a hacer dentro de 2 clases, lo voy a leer directamente desde ella, desde el libro La razón de mi vida. Es un texto que hasta ahora no le veníamos dando importancia. Ella en el capítulo 5 de La razón de mi vida dice: los diarios del pueblo, pone entre comillas diarios del pueblo porque se refiere a los diarios socialistas. Ustedes piensan que con la inmigración en Argentina aparece todo lo que es la ideología socialista, comunista, anarquista, pero que tienen una base común con las ideas liberales. Y es que son pensamientos fraguados en la cuna de Occidente, en Europa. Pero ella le dice, entre comillas, diarios del pueblo, porque son de los operarios, son diarios publicados y difundidos por los trabajadores anarquistas, comunistas y socialistas. Y dice, los diarios del pueblo condenaban, está hablando de su infancia y su juventud, ¿no? Imaginen ustedes, década del 30. Condenaban, es verdad, al capital y a determinados ricos en lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social oprobioso que aguantaba el país. Pero en los detalles, y aún en el fondo de la prédica que sostenían, se veía fácilmente la influencia de ideas remotas. Ella dice, está bien lo que dice, está bien lo que denuncia, pero eso no fue pensado acá. Eso no fue pensado acá. Dice, se veía fácilmente la influencia de las ideas remotas, muy alejadas de todo lo argentino. Y miren ahora cómo va a marcar lo argentino. Dice, sistemas y fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestros sentimientos. Está hablando de Marx, de Engels, de todos los filósofos europeos, ¿no? Se veía bien claros que lo que ellos deseaban para el pueblo argentino no venía del mismo pueblo. Y esta comprobación me puso de inmediato en guardia. Fíjense, ella viene de decir que a ella la motoriza, la mueve a su actuación política, su indignación frente a la injusticia. Pero estas denuncias las ponen en guardia, dice. La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó a la conclusión, eso sí, de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución, pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional venida desde afuera y creada por hombres extraños a nuestra manera de ser y pensar. Y ella no leyó Kusch, ¿eh? No leyó Kusch, que podría haberlo leído, digo, porque Kusch en la época de Evita ya algo escribía. No leyó Kusch, menos a Tassat. Yo solo podía concebir, esto me parece maravilloso, maravilloso. Yo solo podía concebir soluciones caseras, de mi casa, de lo que conozco en mi casa, de lo que conozco en lo cotidiano, resolviendo problemas a la vista, soluciones simples y no complicadas teorías económicas. En fin, soluciones patrióticas, nacionales, como el propio pueblo que debían redimir. ¿Para qué, me decía yo, aumentar por otra parte la desgracia de los que padecen la injusticia
quitándoles de ese mundo que estaban acostumbrados a contemplar la visión de la patria y de la fe. O sea, me traes una solución y me sacas a Dios, me sacas mi religiosidad popular, me sacas los dirigentes que conozco, me sacas de mi barrio y me hablas de Marx, me hablas de algo internacional y lo mío no vale. Lo que pasa acá en este territorio no vale. Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje. No, no, esta mina es una genia. O sea, no es que le quitaba el socialismo al teorizar en forma moderna e internacionalista y teórica, y no desde la Argentina, no desde el aquí y ahora de la Argentina, no es que le quitaba al paisaje una flor, no le quitaba un árbol, no le quitaba una piedra o un detalle, le quitaba el cielo. O sea, el paisaje era imposible, paisaje sin cielo, ¿no? Era como quitarle el cielo al paisaje, dice Evita. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué en vez de atacar constantemente a la patria y a la religión, acuérdense que el marxismo decía que la religión era el opio de los pueblos, no trataban los dirigentes del pueblo, entre comillas, de poner esas fuerzas morales, o sea, todas sus convicciones muy atendibles, por supuesto, al servicio de la causa del pueblo? Más Kush no se consigue. Más pensamiento en América, más estar en América no se consigue. Yo dice, ¿por qué no piensan desde acá? ¿Por qué no piensan soluciones caseras como se nos ocurren a las personas del pueblo? Y además, ¿por qué no aprovechan mi fe? Yo sé que seguramente tendré que no atenerme al juzgamiento que me quiere meter, en la que me quiere meter la Iglesia Católica, pero que hay una fe, en este pueblo hay una fe. Y hay una fe que va más allá de las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué no la aprovechan? ¿Por qué no aprovechan el amor que tiene este pueblo por su tierra? Hay algo que ustedes están perdiendo. Y es como quitarle el cielo a un paisaje. Bueno, no sé qué sintieron ustedes al escuchar este texto de Evita. Adelante, los escucho. Yo ya les dije, a mí me gustó mucho que pensar en soluciones caseras. ¿Qué dicen los demás? Adelante, Norma. Ah, ¿estoy desmuteada? Sí, te escuchamos. Sí. Se me ocurre pensar en esto de tener el pensamiento propio, Claro, un pensamiento nuestro, un pensamiento latinoamericano, un pensamiento, si querés, argentino, un pensamiento distrital de Zárate, pensando en lo que se puede hacer por la pequeña patria, la pequeña región. así es. Y luego Así es. ampliarlo. Así es. Nada más. Imagínense hoy evita escuchar hablar de la escuela austríaca. Bueno, o por derecha o por izquierda siempre traen soluciones ajenas. Les cuento una anécdota muy jovencita. Yo me recibí de ingeniera agrónoma siendo muy joven y empiezo a hacer huertas familiares en barrios paraguayos y en barrios bolivianos y en barrios criollos del sur de Gran Buenos Aires. Y siempre recuerdo que estas familias enterraban los huesos de los animales que comían, del puchero, de lo que se comiera, enterraban los huesos cerca de los frutales. Yo decía, qué bien, porque el calcio, el fósforo, es lo que me enseñaron en la facultad, perfecto. Pero además le ponían un collar al frutal con los huesos caracú, ¿no? Como si fueran mostacillas de ese, cuentas de ese collar y ponían como collar en el árbol. Y yo me devanaba la cabeza pensando, pero ¿por qué ponen ese collar? Si por ahí no se absorbe el calcio, no entiendo. Esto es mito, esto es rito, esto es algo que la verdad que no sé para qué lo hacen. Hasta que una doña me contó una vez
que ella aprendió a enterrar los huesos y que nunca se olvida de enterrar los huesos, porque en la quinta de sus abuelos y en la quinta de su papá y en su propia quinta se lo recuerda el collar de huesos caracú. Era un mensaje cifrado, codificado, de generación en generación para asociar el hueso de los animales con el monte frutal, con el árbol frutal. Lo que se enterraba no se podía ver, entonces, ¿cómo se le contaba a la siguiente generación que había que enterrar los huesos? Bueno, para ahorrarse el tema de contárselo y para que sea más gráfico que lo memorizaran, ponían el collar de huesos caracú. Y mis ciencias agronómicas, eso, me hubieran dicho, eso es incorrecto, eso está mal, eso no corresponde, eso no tiene sentido. Bueno, por supuesto que aprendí muchas técnicas de, de, ¿cómo es? De siembra de la huerta, muchas cosas que no había aprendido en la universidad, hasta que me topé con una comunidad paraguaya que, además de sembrar lo que le servía para la subsistencia, sembraba tabaco. El tabaco funciona muy mal en el Gran Buenos Aires por la humedad, etcétera, ¿no? Y entonces ahí también la ciencia me decía que no lo tenían que sembrar. Y el viejo dueño de la quinta me decía, no hay como fumarme el tabaco que yo mismo planté. No tenía valor comercial, no era el tabaco más eficiente, porque por supuesto crecía más chico, con hojas más chicas, pero para él tenía un sentido. Eso es abrirse a lo que el otro tiene para enseñarnos. Digo, me acuerdo de ese periodo de mi vida, esos 3 años, los acuerdo como el gran choque entre el saber académico y el saber de los pueblos. Así que si tienen alguna anécdota parecida, va a ser un placer escucharla. Y fíjense otra cosa interesante de Evita, perdón, que vuelvo a lo anterior. No solo discute con los pensadores marxistas, sino que después ella va a tener un enfrentamiento muy grande con la iglesia. Digo porque lo que ella rescata es la fe, no rescata a las autoridades eclesiales. Lo quiero comentar por si acaso había alguna confusión con eso. Bueno, comentarios hasta acá, algo que quieran decir. Adelante, Rocío. Ahí está. Sí, a mí sobre todo, a mí me gusta mucho ver gelatina y hay como unos episodios que hicieron con la Gaby Borrelli de que se llaman aquí Argentina. Y habla de cómo la cultura, o sea, habla de la cultura argentina y de esa noción de nación, de patria. Y me gustó mucho cuando dijo como muy alejado de todo lo argentino, como que remarque lo argentino como esto que después describe como simple, fácil, casero, patriota y nacional. Eh, bueno, en estos ciclos, uno de las películas que dicen es Made in Lanús, eh, que hay como una escena, bueno, trata más o menos, no sé si la conocen, pero trata más o menos de una familia, una hermana que se va a vivir a Nueva York en la época de la dictadura, y el hermano queda acá, hace su familia, una familia humilde, o sea, humilde, trabajadores, nada, cuando vuelve la hermana de visita de Nueva York, quiere convencer al hermano de irse con ella, porque lo veía mal. Y la esposa del hermano se enoja cuando le dicen como algo bueno de irse a Nueva York, que ya tenían todo planificado, y dice como, no, yo soy de acá, y empieza a decir un montón de cosas, no sé, cuando se incendió tu taller mecánico, los vecinos vinieron y lo quisieron salvar, porque era el taller del negro, acá sos el negro, allá no sos nadie.
Y eso también hay algo súper importante, va, que a mí me emocionó un montón. En esa peli que, en ese monólogo, la mujer también dice, yo nací acá y mis hijas en un futuro, si pueden y si no, mis nietas van a estudiar, pero va a ser acá. Eso de la educación pública como también lo nacional. No sé, eso es algo que me emociona mucho, personalmente. Gracias, Rocío. Gracias por tu comentario y voy a hacer una reflexión final a partir de tu comentario. Gracias porque si trajiste este comentario es que estás siguiendo con mucha atención todo lo que estamos charlando porque es un ejemplo excelente. Cuidado, lo único, atenti, que educación pública no es sinónimo de lo nacional. La educación pública se inviste de nacional, se inviste de popular, si hay decisiones en ese sentido. Obviamente, la educación pública siempre va a ser más nacional que la privada, en el sentido de una idea de país, una idea de nación. Pero esa idea de nación, acuérdense que hay dos proyectos en disputa en Argentina. Un proyecto que piensa lo nacional como aquello civilizado y pulcro, va a decir Kusch, o una idea de nación que va a ser popular y va a ser territorial. Entonces, para que la educación pública sea efectivamente nacional, aquí deberemos estar dando cuenta de estos autores, dando cuenta de Pepe Tassat, dando cuenta de Kusch, dando cuenta de Made in Lanús, dando cuenta de la razón de mi vida, porque si no, la tendencia de la universidad, la tendencia casi natural, por inercia, te diría yo, es parecerse a las academias de los países, entre comillas, serios, ¿no? De los países centrales occidentales. Entonces, que la educación pública sea nacional es una militancia también. Y es una militancia importante, hacernos de este pensamiento y conocer estos autores. Bueno, gente, estamos. No sé si hay algún comentario más. Mari, ¿quieres comentar algo? Adelante. Yo quiero hablar de mi experiencia personal. Yo fui a un colegio inglés, familia alemana, estudié en Estados Unidos, estaba lista para sacar la ciudadanía yanqui y acá estoy. Ojo, no es solo lo que vos decís, no lo va a hacer nunca la educación privada. Hay que estar acá. Y yo lo de Made in Lanús lo viví en persona. Así que Claro. no es suficiente, pero arrastra mucho más lo que está en el suelo y lo que está en este lugar de lo que pueden malamente hacer la educación privada. Es mi opinión. Muy bien, gracias, gracias. Adelante, Paula. No, yo lo que quería comentar un poco, que esto que vos compartiste, Evita, me hizo recordar a algunas posturas del feminismo. Recientemente, armando un cuadernillo para hacer unas jornadas de sensibilización en cuidados comunitarios, me pasaron como fuente una autora, una académica, que señalaba que una de las grandes dificultades del feminismo en Latinoamérica es que los pueblos originarios no, digamos, no ven cómo las mujeres están sobrecargadas en las tareas de cuidado. Esto a mí, la verdad, me hizo un ruido, digamos, porque hacía una crítica muy grande a los pueblos originarios. Entonces, bueno, como yo estoy cursando aparte una maestría y tengo una compañera que pertenece a un pueblo originario y estudia todas estas temáticas, especialmente, digamos, enfocadas en dinámicas familiares y comunitarias, se lo planteé. Y ella me dice, lo que no entiende el feminismo es que el poder de las mujeres en los pueblos comunitarios está justamente en las tareas de cuidado. Por eso no las relegan. O sea, ahí se juega el poder de ellas en su comunidad y en su entorno, ¿no? Entonces, digamos, Sí, ¿cómo hay muchos estudios sobre los cuidados de pueblos originarios que es tal cual, hay que leerlos desde ellos, tal cual. Exacto. Entonces, cómo a veces, digamos, el feminismo no entiende
esto y cree que, o sea, lo lee como los occidentales, o sea, como decís vos, Lo ay, lee las con sus mujeres que estamos categorías. sobrecargadas, Con ¿no? sus categorías. Exactamente. Hay un texto muy lindo sobre el nosotros que acaba de compartir María Inés Baba acerca de un europeo o un argentino, no lo sé, una persona occidental que escucha una palabra por primera vez en una lengua indígena, los indios, de una lengua de los indios celtales, y escuchaba todo el tiempo tic, tic, tic. Y por supuesto, esta persona occidental dijo, bueno, debe ser la palabra yo. Y sin embargo, después descubre que tic significaba nosotros. Así que es muy muy lindo el texto, María, te lo agradezco. Y si te parece, te pido, porque ya estamos cerrando, que lo copies en el grupo de WhatsApp. ¿Te parece? Bueno. Bueno, gente, estamos listos para algo más, María. Mari, dale, dale que tengo que ir Quería agregar cerrando. algo que viene de la lingüística, porque yo en el principio estudié lingüística. Entonces, el tú, el yo y el tú son los que aparecen en todas las lenguas y entonces sacan en conclusión que es lo único que importa. No, justamente, el nosotros ni siquiera necesita un pronombre. En muchos idiomas en los que solo hay el yo y el tú. Eso pensé mientras que estaban hablando del tema del Bueno, te pediría lo diminutivo. mismo, Mari. Te pediría lo mismo, que Eso lo tengo que pensar. redactes, que lo comentes en un comentario en el grupo, porque es muy lindo lo que estás contando y ya estamos, yo estoy tratando de cerrar. Vieron que a veces uno pedagógicamente necesita que ustedes se queden con esta idea, ¿no? Que no nos ramifiquemos, que nos quedemos con la idea de hoy, ¿eh? Así que te pido lo mismo que a Marinés, que armes un parrafito y lo pongas en el grupo, ¿eh? Bueno, gente, la semana que viene seguiremos pensando desde América, ¿eh? Nos vemos. Gracias a todos y a todas. Una parroquial. Por favor, los que no pusieron nombre y DNI, pónganlo porque si no, no están presentes. Anotar nombre, apellido y DNI para tener el presente. Nos vemos, gente. Me olvidé que al final abríamos los micrófonos, así que los que quieran, si quieren saludar. Chao, abran. chao. Chao, Buenas buenas noches. noches, gracias. Chao, Marian. chao, chao, chao. Cierro, chicos.